Bueno, compañeros, venga, ya tenía aquí un resumen que de ese primer capítulo para entrarle así como a hacer algunas opiniones o discusiones. Es este cortico. En 17 contradicciones y el fin del capitalismo, David Harvey identifica una serie de contradicciones inherentes al capitalismo que podrían conducir a su transformación o colapso. La primera contradicción que menciona es la contradicción entre el valor de uso y el valor de cambio. Explicación de la contradicción. Valor de uso se refiere a la utilidad o satisfacción que un bien o servicio proporciona a las personas. Y valor de cambio representa la cantidad de dinero o mercancías que puede obtenerse a cambio de un bien en el mercado. La contradicción surge porque el capitalismo está orientado hacia la acumulación de valor de cambio más que hacia la satisfacción de necesidades humanas, es el valor de uso. Esto lleva a situaciones en las que se producen bienes no por su utilidad, sino porque generan ganancias, lo que puede generar crisis de sobreproducción, desperdicio de recursos y exclusión de quienes no pueden pagar. Consecuencias. Esta contradicción es fundamental porque muestra cómo el capitalismo no siempre satisface las necesidades de la sociedad de manera eficiente. En su búsqueda de maximizar beneficios, ignora necesidades esenciales, produce desigualdades y genera crisis económicas periódicas. Por eso él traía en ese capítulo las crisis de las viviendas, el caso del 2008 con la crisis hipotecaria. Compañero, no sé que alguien tenga alguna opinión. Estamos en libre. Bueno, no tengo una opinión, digamos, muy elaborada, pero yo de alguna manera pues ya había mirado estos conceptos que son importantes pues para entender la economía y como se está enfatizando en que se descuida el valor de uso, pues evidentemente es una parte fundamental de los problemas, porque nos olvidamos de lo humano, ¿cierto? Y me llamó la atención el concepto de efectos de externalidad del que habla el video, que no lo conocía, que dice que los economistas lo usan, ¿no? Para hablar de circunstancias ajenas a un objeto de valor de uso, cuyo valor varía dependiendo de las circunstancias de los demás productos aledaños. Le bajan el valor de uso pues, a una vivienda, ¿no? Eso me llamó la atención. Sí, exacto, como todo está sometido a quizás una carrera de acumulación o de valor de cambio, ya cualquier cosa que llegue a pasar con una vivienda, los ejemplos que él ponía y el que usted ponía de que, bueno, van a pasar, van a poner una tubería de aguas negras al frente del conjunto residencial lo más caro del mundo, pues obviamente eso les va, o no es una situación ya de pues cubrir algunas necesidades humanas, que es la seguridad, la vivienda, sino también alguna cuestión de especulación, pues los precios se van a ir al piso, entonces pues sí. Y otra cosa interesante ahí del video era también de todo para maximizar o sea, todo mercantilizarlo, inclusive los servicios públicos, que precisamente estas semanas han estado como un poco desatados aquí en Bucaramanga. Pues se nota, se nota ese afán del lucro o el interés económico, ¿no? No pensando en en la persona o en la producción. Por ejemplo, eh, cobrar tarifas excesivas, a realizar prácticas como un poco como gasteriles, como voy a irle a cortar el servicio y me tiene que pagar la reconexión hasta que, mejor dicho, entonces no se estima como el valor de uso si para cubrir una necesidad humana,
sino como pues el interés de la empresa en generar la ganancia. Ahí se nota muy claramente que no, que la privatización de servicios públicos está destinada a eso, que nosotros no tengamos pues un derecho a tener agua o tener gas o tener energía, ¿sí? Entonces, ¿qué opinión tiene, profe? No, vemos que el valor de uso y el valor de cambio están completamente relacionados en la mercancía. Ajá, Sí, entonces, valor de uso cuando la persona lo adquiere y lo usa, ¿cierto? Valga la redundancia ahí, ¿cierto? Y el valor de cambio es, o sea, ya ahí va metido la parte eh, del dinero, ¿cierto? sí, Y entonces ahí vemos, o sea, que eh, la mayor parte de las crisis económicas que se han suscitado en la historia, o sea, se inflan esos, esos bienes, esa mercancía, y llega el momento en que no se sostiene y explota. ¿Sí me entiendes? Eh, hay, hay una película, yo no sé si ustedes la han visto, que más o menos es bien bacana esto, sobre la crisis de inmobiliaria de Estados Unidos en el de 2008. 2008. Ujú. Exacto, entonces pues ahí empieza como un grupo muy, pues pongámoslo así, selecto, pues de analistas que estaban revisando el tema y diciendo, venga, esta vaina se va a reventar porque no tiene ningún sustento. Empezaban a mirar que hipotecas basuras, hipotecas sobre hipotecas, unas cosas financieras ahí que solo se le puede ocurrir al neoliberalismo, ¿no? Entonces, pues, demasiada especulación y le decían, no, este señor está loco, es de que las hipotecas y la vivienda, eso siempre va a crecer y eso es lo más seguro del mundo. Terminó fue derrumbándose eso, mucha gente perdiendo sus casas, pues que pues no podían, pues no tenían empleo y no podían pagar las hipotecas, entonces pues perfectamente pues llegaban y se las quitaban. Y pues lo de siempre que es que, los gobiernos los terminan rescatando a los bancos, ¿no? Yo creo que hay Sí, correcto. pocos ejemplos en la historia donde les dicen, ¿saben qué? Pues ahuyen, vamos a ayudar a la gente y la gente que perdió los ahorros, pues a esos son los que vamos a ayudar. Eso nunca, creo que hay un ejemplo, yo no sé si en Islandia, alguna cosa así. Perdón, pero no es el gobierno que termina rescatando a los, si me entiende, o sea, ese dinero le pertenece al pueblo, Ujú. correcto. Exacto, Sí, sí. pero sí, el pueblo es el que termina rescatando y dándole dos veces el dinero a ellos, ¿sí me entiende? Pero como es una situación forzada por el poder del Estado, Claro, correcto. o sea, a veces nosotros estamos como en esa jaula porque no, pues directamente nosotros no podemos, pues al pueblo norteamericano no se le preguntó, oiga, ¿ustedes de verdad quieren que rescatemos a ellos o a ustedes? Sí, o si no hubiera sido todo distinto, ¿no? Eso fue de malas, le imponemos y si van a salir a las calles, pues les damos palo. Sí, o sea, lo que está pasando en Argentina, pues así, no los pensionados no le han preguntado si, venga, ustedes quieren sacrificarse para supuestamente mejorar la economía, no, tome su palera y se ven ancianos en la calle casi ahogados por los gases y todo eso, o sea, ese es el sistema neoliberal en fase de combate, como dicen algunos teóricos, el fascismo ahí en liberalismo en fase de combate. Esto, Manuel, ¿tiene algo? ¿O profe Cortina o Diego para ir terminando o algo?
Diego, hágale. Creo que Diego. Vale. Ah, ya. Sí, señalar una o dos cosas. Jaime nos habla de esa voracidad, en otras palabras, del capitalismo para mercantilizar las cosas, ¿no? Eso me recordó las nuevas olas de mercantilización de objetos que el capitalismo nunca ha podido capitalizar, como las extremidades. Eso nos lleva directamente a un tema que debe coger cada vez más importancia, que se analiza en los círculos filosóficos, pero ya entra en el ámbito político, es el tema del transhumanismo. O sea, hay corrientes, círculos de personajes con poder en el mundo que nos quieren hacer realidad la ficción. Y lo que estoy viendo es con estos avances de la robótica, de la inteligencia artificial, es precisamente a futuro, quizás en un futuro cercano, vendernos lo que el capitalismo nunca ha podido vender, y es un brazo robótico. Entonces ya nos lavaron el cerebro con Hollywood y la ficción para ver interesante los cyborgs y toda esa vaina. El hecho de, o sea, de alguna manera ya nos amaestraron para aceptar los robots que vienen próximamente, las próximas robotinas que vamos a alcanzar a ver. Y es vendernos lo que nunca han vendido, ¿sí? Lo que decía Jaime de las hipotecas subprime, comprar, ¿cómo? Hipotecar la hipoteca, vender la venta, por decirlo así, ¿sí? Entonces esa voracidad del capitalismo de venderlo todo hasta vendernos el aire está permeando lo que nunca ha podido permear. Y en ese afán de acumulación de capital, pues está arrasando con todo y va a arrasar hasta con la biología. Segundo y último punto, se decía de que el dinero es del pueblo, ¿no? El que se nos ha expropiado a través de tantas cosas. Yo creo que hay que puntualizar esa idea, que se suele decir, yo no sé hasta qué punto realmente sea correcto. Y tiene que ver con la segunda contradicción que anunció el video, que es el concepto de dinero. Y lo digo porque sé que hay un libro publicado por la Reserva Federal de Chicago, si no estoy mal. Se llama Modern Mechanics of Money, la mecánica moderna del dinero. Y es un libro que explica la creación de dinero fiat, o sea, el sistema bajo el cual se emite y se distribuye el dinero de la Reserva Federal. No he podido confirmar, pero creo que es el mismo sistema que está en Colombia. Y como trasfondo, pues estamos hablando de algo que se llama el sistema de reserva fraccionario. El sistema de reserva fraccionario consiste en que todo el dinero que se emite es de un banco central, que es el que imprime los billetes, pero para que exista en circulación ese dinero, o sea, imaginemos, por ejemplo, el primer momento de emisión de dinero. Entonces tenemos a la Reserva Federal que supongamos que emite $100 y ese dinero lo imprime, se lo otorga al Estado de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, como crédito, como una deuda. Y esos $100 tiene que devolverlos el gobierno de Estados Unidos con intereses. Pero si lo único que ha sido emitido en toda la historia son $100 y tiene que devolver esos 100 prestados con intereses, ¿de dónde va a sacar los intereses en dinero si solamente existen $100? Digamos que la Fed está esperando $110,
pero existe solo en circulación $100. Entonces, no sé la segunda parte del sistema de reserva fraccionario, pero si la Fed quisiera cobrar su deuda como acreedor al deudor, entonces podría estar expropiando el gobierno de Estados Unidos. O sea, ¿cómo el gobierno de Estados Unidos tendrá que devolver todo el dinero que existe y además con intereses? Tendría que entregar en especie los intereses. Entonces ya el sistema monetario como tal comienza como una estafa, una expropiación. Es algo muy macabro el sistema de reserva fraccionario. Me da la impresión que en los hechos, pues la Fed no suele cobrar lo que presta, pero todo el dinero que emite lo emite como deuda y por eso algunos círculos dicen el dinero es deuda. Pero el trasfondo es el sistema de reserva fraccionario que estoy tratando de explicar. He explicado el inicio del sistema de reserva fraccionario. Tal parece que en los hechos la Fed pues presta ad eternum dinero impreso y no sé si hay épocas en donde ha cobrado realmente. Esto creo que va íntimamente ligado a los bonos de deuda públicos, que si no estoy mal, no lo sé, es la misma deuda que un gobierno le debe al Banco Central por esa emisión. No sé si los bonos de tesoro son exactamente esa deuda originaria. No sé si me van a entender. Pero bueno, supongamos que, digamos, la Fed durante décadas no cobra su emisión. Y entonces está en permanente circulación el dinero prestado en manos del gobierno nacional. Y entonces el Estados Unidos, a su vez, el gobierno de Estados Unidos le presta ese dinero a los bancos, a los grandes bancos a los pequeños y los pequeños bancos a la gente del común. Y bancos grandes probablemente también a gente del común. Pero como desde el comienzo todo es deuda, entonces esto en el fondo es un juego de las sillas y la música. Acuérdense que cuando uno juega a correr mientras suena la música alrededor de las sillas, pero alguien va a quedar desbancado cuando se apague la música. Así funciona el sistema de reserva fraccionario hasta donde he estudiado y analizado la situación. Me queda pendiente comprar el libro que está en inglés, porque creo que es una joya importante y una variable fundamental para lo que estamos tratando de entender. Sí, interesante. Ahí hace parte de todas esas contradicciones que venimos y pues que vamos a estar revisando, porque son 17, ahí pueden caer. Y pues también uno va concluyendo, y eso ya lo hemos hablado, digamos, en las clases, que realmente el sistema capitalista, pues no nos va a solucionar las necesidades que vamos a tener, porque pues el temor, por ejemplo, que la inteligencia artificial reemplace eh, pues la mano de obra los trabajadores, solo es un temor en este sistema capitalista, ¿no? Porque pues como está acostumbrado, no, pues aúllen todos los que no tengan trabajo y los que no puedan comer y eso, pues aúllen. Pues ya nos toca a nosotros buscar otro tipo de modelo económico donde pues la humanidad no vea con beneplácito el avance tecnológico, ¿no? Porque se supone que pues para mejorar la productividad, tener más tiempo, tener tiempo de ocio, tener tiempo de reflexión, tener tiempo del arte, sí, pero pues como el sistema capitalista es, mano, si usted no trabaja, pues no come y no vive, no desarrolla su potencialidad biológica, entonces pues nos toca es como estar buscando otro modelo, porque si no, pues van a haber un cúmulo de pobres en el mundo que va a ser inimaginable. Bueno, yo creo que si alguien tiene otra opinión o algo y pues dar por terminado de pronto la sesión de hoy, no sé, otro complemento. Profe Armando, bueno, yo voy a plantear aquí
estar aquí por fuera de la casa es complicado, pero quisiera señalar lo siguiente, pensar un poco, bueno, qué es realmente hacer uso de una vivienda. Que hacer uso de una vivienda en Colombia significa disfrutar posiblemente de un terreno a partir del cual se ha construido una edificación. Pero es entender también que esa edificación por sí sola no funciona si no está acompañada de un servicio de agua, de un servicio de energía, a hoy en día diríamos del uso del Internet. Entonces, nosotros podemos comprar la vivienda, el terreno, hacer uso de ese terreno, pero en un país como Colombia estamos constantemente en riesgo de caer en deuda, porque si no pagamos el recibo de la luz, nos privan de ese servicio. Si no pagamos el servicio del agua, nos privan de ese servicio. Si no pagamos el servicio del Internet, nos privan de ese servicio. Y además, si no pagamos el impuesto predial, que pareciera que año a año va aumentando, también podemos correr el riesgo de que al final nos quiten el terreno sobre el cual hemos construido la vivienda. Entonces aquí pensar en que estamos haciendo un valor de uso, pues yo diría estamos más bien haciendo constantemente una renovación de un valor de cambio, porque constantemente estamos con esa vivienda cayendo en riesgo de que las deudas se acumulen de tal manera que al final la vivienda termine siendo rematada o termine cayendo en embargos producto del no pago en el que ha ocurrido la persona que supuestamente era la propietaria de ese terreno. Por eso yo pienso que no podríamos pensar el derecho a la vivienda si no es en conexión con esos otros derechos, porque la vivienda por sí misma no funciona. Yo pienso que nosotros en Colombia podríamos pensar en que la, el derecho a la vivienda está en conexión con todos los demás derechos que he comentado, no basta solo el terreno, porque el terreno por sí solo no representa sino la posibilidad de tener un lugar sobre el cual se ha construido con determinados materiales esa vivienda. Ahora, estamos también corriendo el riesgo constantemente en una ciudad como Bucaramanga de que producto de las construcciones que se hace alrededor de la nuestra, empiece ya a considerarse que hemos pasado de un estrato 1 o 2 a un 3 o 4 o incluso el riesgo es mayor cuando empiezan a construirse edificios que ya permiten que ese estrato del barrio o de ese sector empiece a pertenecer a otro. Y cuando se pertenece ya a otro estrato, pues eso implica aumento de los costos, aumento de los gastos. Y ahora hay una situación todavía más difícil en Bucaramanga y es que ya los terrenos que estaban adaptados o en los que se podía construir son cada día más escasos. Por esa razón, muy posiblemente costos asociados a la vivienda se han elevado tanto en estos sectores. Y ahora pensemos en los costos del arriendo en esta ciudad, que también se han incrementado producto de esa escasez de terrenos para construir. ¿Cómo se ha intentado entonces solucionar ese inconveniente de la escasez de vivienda? Tratando de tumbar casas de un solo nivel y empezando a construir apartamentos a partir de diferentes o en diferentes niveles, 10, 15, 20 pisos o más. Allí, por ejemplo, tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿y cuál es el valor de uso que compra la persona que adquiere el apartamento? Porque no es ni siquiera el terreno en su totalidad, sino una parte del mismo. Entonces veamos cómo la persona que antes había comprado un terreno y sobre ese terreno construía su casa, ya empieza hoy en día a tratarse diferente porque ya esa propiedad individual pasa a convertirse en propiedad horizontal y entonces allí ya lo rigen otro tipo de normatividades y además otro tipo de gastos, porque además de pensar en pagar el agua, la luz, tengo que empezar a pensar en cómo pago los servicios de seguridad y en cómo pago la administración y en cómo pago ahora el uso de sectores comunes y demás costos asociados.
Entonces, aquí en Colombia lo que hemos empezado a vivir es un fortalecimiento, pensaría, de ese valor de cambio, es decir, pues ese valor de uso del cual muy posiblemente se hizo costumbre o se utilizó en otras épocas, hoy en día ya empieza a ser desplazado en gran medida por ese valor de cambio que, reitero, va asociado a todo lo que he venido señalando. Y sobre todo porque alguna vez, estaba recordando, la primera vez que escuché el nombre o apellido Marx, fue por allá en el año 99, un profesor dijo, por fin creo que entendí por qué Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista dicen que el proletario no es solo víctima del capitalista, sino también del casero, sino también del tendero, sino también de todas estas personas que viven del salario que produce el proletario. Claro, el capitalista se apropia de la plusvalía que genera el trabajador, pero además, cuando el trabajador sale de la fábrica, está rodeado de una serie de personas, como quien le fía al mercado, como quien le arrienda la vivienda donde está viviendo, que también viven de ese salario que ha producido el trabajador. Pensemos nosotros, por ejemplo, ¿qué ocurre con el salario que nosotros hemos venido ganando ya durante hace algún tiempo? Yo he hecho valoraciones, una parte se me va a pagar el arriendo, bueno, ya otra ganancia le he generado a mi empleador, pero una parte se me va a pagar el arriendo, otra parte en tratar de comprar alimentos para poder mantenerme durante ese mes que voy a recibir el siguiente pago, otra parte se me van a pagar deudas que ya he adquirido y entonces la deuda empieza a tener un lugar fundamental en la vida ahora, ya no contento con el pago de servicios, también tenemos que estar pendiente del pago de deudas que ya empezamos a adquirir con entidades crediticias. Entonces yo empiezo a percibir cómo ese riesgo constante de ser expropiados, y podemos utilizar con precisión el concepto de expropiación, el capitalismo tiene formas muy poco directas, o sí, muy poco directas parece, de que nosotros podamos caer en el riesgo de ser expropiados, porque reitero, si usted no paga el costo del impuesto predial, eso se acumula y con el paso del tiempo lo van a desalojar. Va a llegar un día donde ya no contento solo con deberle a la hipoteca, también le está debiendo al impuesto predial y entonces ya no tiene una amenaza, sino que empieza a tener dos amenazas al mismo tiempo. El desbancado en la rueda de música. ¿Cómo, profe Diego? Como en el juego de las sillas y la música que para. Sí, pero el problema es que los que parecieran que están dando una vuelta a las sillas somos nosotros. Y el problema es que en cada vuelta que hacemos ya no nos quitan la silla, ahora nos pueden poner una silla eléctrica. Es el problema ahora. El problema ya no es que nos quiten las sillas, sino que nos pongan Sí, la sí, silla sí, eléctrica ahí en correcto. medio. ¿Ve? Correcto. Ese es el problema en el que estamos, profe Diego. Bueno, yo dejaría hasta ahí mi intervención. Gracias. Excelente, hermano. Muy bueno. Y eso sin tener en cuenta los riesgos asociados a que usted se le ocurra ser codeudor en una de otra deuda, ¿no? Porque pues a lo que primero le tiran es a su vivienda porque es un recurso, una garantía embargable y Claro, Jaime, es que ahora, mire, pongo de ejemplo mi caso. Para poder arrendar ahora en cualquier lugar una habitación, un apartaestudio, ya están pidiendo a llegar codeudor con finca raíz. Si usted no tiene ahora un codeudor que lo respalde y que ese codeudor tenga finca raíz, no están arrendando. Yo lo he visto muy, muy difícil y no necesariamente ese arriendo se va a hacer por inmobiliaria, que es peor todavía, sino incluso personas naturales que alquilan apartaestudios de 600, 700.000 pesos, ya piden como condición llevar ese soporte del codeudor con finca raíz.
Eso es como cuando un empleador pide solamente trabajadores súper expertos y con súper experiencia, o sea, eh, buscando demanda laboral que no existe. Entonces, lo mismo, arrendatarios que no existen o casi no hay. Sí, la pregunta que me surge ahí es ¿por qué apetecen tanto codeudores con finca raíz? No basta ya con que tenga ese codeudor un empleo o que posea algún otro bien, sino es específicamente finca raíz. Es lo que piden. Pareciera entonces que ese tener la finca raíz, como lo plantea Jaime, les diera a ellos una certeza un poco mayor, incluso es más apetecible que si yo quedara debiendo parte de mi arriendo o causar algún daño al lugar donde me alquilaron, pues ellos van a tener una certeza de que cayendo sobre el deudor y sobre su finca raíz, sobre su terreno, pudieran tener mayor seguridad de cobrar esa deuda. Y es correcto lo que dice Jaime, ya no solo de él, sino ahora también de aquel a quien le sirvió de codeudor o fiador. Sí, eso es otro tipo de riesgos que tiene esta sociedad moderna. Bueno, compañeros, yo creo que ya podemos dejar ahí y muy bacana la discusión, se dio chévere. ¿Tienen alguna otra cosa o cerramos ya y ya seguimos para el otro sábado? ¿Sí? Listo.